Bien, pues ánimo, pues así nos toca a todos. Difícil. Trabajar y estudiar es complicado, a nivel universitario es tremendo, pero hay que hacerle. Ánimo. Vamos a estudiar un poquito la parte teórica y práctica de los procesos estocásticos. Y si tenés alguna pregunta, sería bueno resolverla antes de que yo comience. Algo que te inquiete o algo que quisieras saber. No entiendo la pregunta, Diel. Y si hay problemas que mencionan el tiempo para tomar la muestra, pero hay otros que no. No entiendo qué es lo que me estás preguntando. Para practicar plástico, Ajá. que hay algunos que se puede tomar el tiempo directamente, pero hay otros que uno tiene que deducir directamente de algunas palabritas que menciona el problema. Ah, ajá. Sí, eso puede pasar. Este, bueno, en general, Adiel, uno, digamos, cuando quiere resolver un problema estocástico, debe seguir el esquema que yo les he presentado. Es decir, primero hay que definir la variable que se observa periódicamente. Cuando vos sos capaz de hacer eso, entonces prácticamente poder resolver mucho ya de una sola vez, porque al decir cuál es la variable que se observa periódicamente en una situación, vos definís la variable, qué valores toma y cada cuánto se hacen las observaciones. Y después el proceso estocástico, digamos, solo le agregas al inicio observar o contar o medir, depende de lo que sea la variable que se observa periódicamente. Y después con eso ya se puede crear una especie de chivolograma que uno puede, digamos, utilizar con la información que se nos da
para construir la matriz de probabilidad de transición. Entonces, ese paso, digamos, puede estar complicado, digamos, o no, ¿verdad? Depende cómo uno analice la situación. Entonces, analizar algo es tener la capacidad de poder leer, entender, capturar lo que se pregunta y tratar de responder a esa situación. Entonces, o sustituir eso por un modelo o un cambio, digamos, de variables o valores que permitan seguir el cálculo. Entonces, por ahí eso es cuestión de práctica. Es una cosa que si tú la practicas, poco a poco vas a ir dominando más la situación. Y con los ejercicios que yo les he estado haciendo, los que están en las clases presenciales, en las tutorías presenciales y en estas tutorías, entonces, pues se favorece, ¿verdad? Esta es la tutoría 7, ¿verdad? Ok. Yo te voy a preguntar, Adiel, y no sé quién más ha llegado, dice que hay 3 personas. Bueno, no, solo tú estás. Ok. Quizás la otra persona en la presentación, lo que estoy presentando. ¿Cuántas clases ves aquí? Dos clases. ¿Cuáles son, según tú, esas clases? A, B. Ok, vaya, Adiel. Te voy a dar una clave aquí. Este es un procedimiento, es una estrategia, es una manera de hacer las cosas. No es la única, ¿va? Pero esta ayuda mucho. Ok. Entonces, fíjate, voy a hacer algo para que te quede como guía. Ok, no te preocupes. Yo voy a grabar esto de todas maneras, está quedando grabado. Voy a ocupar un color, este color. Vale. Vamos a ponerle color a los estados. Los estados son las chibolitas con las letras, ¿verdad? Eso se supone que son los estados del proceso. Entonces, yo ya detecté que al leer el documento, al leer el ejercicio o ver la realidad, yo puedo detectar que los estados son A, B, C, D, E y G. No aparece la F, ¿verdad? Entonces, estos son los estados del proceso. Y las flechitas indican la forma de acceder. Digamos, esta flechita que va desde A hasta B indica que B es accesible para A, ¿verdad? Entonces, esta vale un cuarto. Ya estos valores, ya voy a explicar cómo se obtienen, pero primero veamos las flechitas. Hay una flechita de A hacia B y hay una flechita de B hacia A. Como hay flecha en las dos direcciones, eso significa que esos se comunican. Entonces lo voy a sombrear para identificar que esos dos se están comunicando. Entonces, se comunican porque hay flecha en las dos direcciones. Vaya, entonces ya reconocí eso. ¿Qué otros se comunican? ¿Dónde hay flechitas ida y vuelta? Ah, bueno, con C. A con C se comunica también porque hay una flecha de A hacia C y hay una flecha de C hacia A. Entonces lo voy a agregar junto con A y B porque se está comunicando A con C. Entonces A se comunica con C
y A también se comunica con B por las flechitas. Entonces ahí estoy viendo de que hay una comunicación tanto de A con C como de A con B y por lo tanto de B con C por la transitividad. Ahora la pregunta es con D. ¿Habrá comunicación de B con D? La pregunta es sí o no. Si hay o no comunicación. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Que solamente es transitorio porque solo se va, ya no regresa. De B a Regresaría D. solo con de D a C. Perdón. De B a C solamente se va. De B a C. De B a De C B a no D. hay. De B a D, No, de D sí. a D. Entonces la pregunta es, ¿puedo llegar de D a B? De B a D, sí. No, de D hacia B. Si se va por C para regresar otra vez a B, sí. Se va por C y después a y después a B. Sí. Entonces hay una forma de llegar desde D hasta B. Quiere decir entonces que se comunica también por las flechitas que hay, ¿verdad? Digamos que se comunica y por lo tanto es del mismo tipo, es digamos de la misma clase. Los que son del mismo color son de la misma clase. Ahora te voy a preguntar qué pasa con E. E. ¿Qué sucede con E? No tiene retorno, solamente recibe. Entonces él se convierte en una sola clase, él solito, porque no se comunica con nadie más que con él mismo. ¿Qué pasa con G? G Con tendría que venir de otro color al verde porque no hay forma de llegar de G para allá. O sea, no hay así como D, ¿verdad? Que D no hay forma de llegar a B, pero de D puedo ir a C y de C puedo ir a y de A puedo ir a B. O sea que de alguna manera me puedo comunicar desde D hasta B. Pero con G no tengo eso. Porque si yo me voy de D para G, ya no tengo forma de desde G llegar a B, C o D. Entonces, G sería de otro color. Lo vamos a poner de este color. Porque tampoco se comunica con E. Porque E ya está, digamos, ya está que él solito, ¿verdad? Y entonces G, si vos te fijas, G es como E. Porque a él solo se llega y de ahí se queda solo en él. Porque la probabilidad vale 1 también. ¿Y qué pasa con F? No puede ser del mismo color de G, porque no se comunica, pero de F se puede ir a G, entonces es diferente. Por cada color yo identifico una clase. ¿Entendés eso? sí, solamente que se me complica un poquito a veces en el caso de las flechitas cuando entra o sale, porque en el caso de la clase A, B, C, D, yo esta la dividía en dos clases supuestamente, que era de A a B y de A a C, no directamente con D. Bueno, el concepto de clase es el conjunto formado por todos los estados que se comunican entre sí. Entonces, si A se comunica con B, están en el mismo conjunto. Si B se comunica con D, entonces están en el mismo conjunto. Aunque de B a D la comunicación no es directa como la es desde A hasta B. Lo mismo pasa con C. C y D no se comunican directamente,
pero hay una forma de, digamos, de C, llegar a C me voy a de A me voy a B y de B me voy a D. Entonces, partiendo de C puedo llegar a D, pero hay que dar una forma directa, digamos, no es que de C voy directo a y de A voy directo a B, sino que de A me puedo regresar a C y puedo estar dando vueltas entre A y C y después me voy a ir a B y puedo estar dando vueltas entre A y B, pero después me voy a ir a D. Entonces tengo oportunidad desde C llegar a D, no en un paso, sino en varios pasos, probablemente más de 3, pero se puede. Y lo mismo pasa de D hacia B. En un paso no se puede de D hacia B, pero en varios pasos sí se puede llegar desde D hasta B. Entonces eso significa que se comunican. Y si se comunican, son una misma clase. Todos los estados que se comunican entre sí forman una clase. Por eso el E, el solito es un estado, una sola clase, porque solo se comunica con el mismo. Y lo mismo pasa con G. Al llegar a G es posible llegar a G, pero salir de G ya no es posible. Entonces, G se convierte él en un solito elemento que es una sola clase. Y con F pasa lo mismo, ¿no? F no se comunica con G, más bien G es accesible desde F. El único que se comunica con F es el mismo. F se comunica con el mismo. Ahora, después de haber identificado las clases, digamos que aquí, como no se ha dicho nada de las probabilidades, entonces hay que asumir que todas las flechitas son equiprobables o posibles. Entonces, yo cuento cuántas flechitas salen de A. Y entonces yo veo, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color. Digamos rojo para diferenciar. Master, si hubiera una flechita entre E Perdón. y F, Si hubiera una flechita, entre E y F, ¿qué pasaría? que se eliminarían esas tres clases literalmente. Entre E y F, una flecha, digamos que Sí, va que de E fuera de para E F. a F. Ujú. Eso me Se dices. pudiese decir que fuese una sola clase. Una flecha de E para F no cambia nada. Porque, Pero se pudiese conectar E con F y G. Bueno, pero hasta G nada más. ajá, por eso. Y ya no Y regresaría tampoco, tampoco. y tampoco se comunican, porque una flecha de E a F no hay comunicación, hay accesibilidad. Comunicación hay si hay ida y vuelta de alguna forma, pero Retorno. con una flecha no se hace nada. Lo único que cambia es el tipo de clase que es E. Ya te voy a explicar eso. Ahorita, digamos que lo que sigue es ponerle los números, esos números que ya tiene cada flechita. Entonces yo cuento en A, por ejemplo, en A veo que hay una, dos, tres, cuatro flechas que salen de A. Entonces, si son igualmente probables, cada una valdría un cuarto. Veamos cuántas salen de B. Hay una que sale de B, otra que sale de B y otra que sale de B. Entonces hay tres de B. Entonces cada una valdría un tercio. Por eso es que vale un tercio el retorno, un tercio el para irse y un tercio el para regresar a A. ¿Cuántas salen de D? Vean, sale esta, dos, tres. Entonces de D salen tres y por lo tanto cada una vale un tercio. ¿Cuántas salen de C? De C sale esta y esta, entonces solo salen dos. Cada una vale un medio. ¿Cuántas salen de E?
De E solo sale una. Entonces, esa vale 1 porque solo es una. ¿Cuántas salen de G? Sale una, por eso vale 1. No hay más. ¿Cuántas salen de F? Salen 2. Por eso cada una vale 1/2. Entonces, esa es la forma como se identifican cuando solo se dice que las flechas son igualmente probables o los cambios de estado son igualmente probables. O seguir en el mismo estado o cambiar de estado es igualmente probable. Entonces, eso significa que todos tienen la misma probabilidad. Así se le ponen esos números. Ahora, como yo te dije que eran 4 clases y había que clasificarlas, decime qué son cada una de las clases. A, B, C, D sería transitoria. Ujú. E sería, ¿cómo se llama la que solo recibe? Absorbente. Absorbente. G sería absorbente también. Y F sería transitoria. Ujú. Aquí está la solución. ¿Está bien? Absorbente, absorbente. Ah, pues sí, transitoria, ahí está. Vale, con esto hay que construir la matriz P. Lo voy a hacer, quiero ver si lo puedo hacer a la izquierda. Sí, lo voy a hacer aquí. Eso sí lo voy a hacer con otro color, digamos el negro. Entonces, P se construiría así, mira. Se ponen los estados que son de las mismas clases. Digamos, en realidad no necesito identificarlos por, digamos, más que el color y que vayan siendo, digamos, ni tan siquiera eso. Cuando hablo de P, puedo poner en el orden que sea. A, B, C, D, E, F, G. Puedo ponerlo así. Entonces lo voy a poner así. Digamos A, B, C, D, E, F y G. Como ese es el orden que puse, entonces debo respetarlo aquí arriba. Y como es una matriz, entonces hay que hacerla como matriz, ¿verdad? Entonces, aquí se van poniendo los valores de probabilidad. Por ejemplo, de A a A vale 1/4. De A a B vale 1/4. De A a C vale 1/4. Y la otra que hay es de A a E. Estoy poniendo los valores de las flechitas, nada más donde hay flechita. Entonces los demás son ceros porque ahí no hay flechita. Ahora los de B, B o B, tiene 3 flechitas. Una de B a A, entonces de B puedo ir a A, entonces es 1/3. Una de B a B, entonces puedo quedarme en B con 1/3. Y una de B a D, entonces aquí vale 1/3. Y los demás, como no hay flecha, no valen nada, valen 0. Ahora C. C solo tiene 2 flechitas, una sobre sí mismo y una para regresar a A. Entonces de C puedo ir a A y quedarme en C. Quedaría así. D, No sería para ir perdón. en el C, porque no tiene contacto para D directamente. No,
De C solo puede ir a A y quedarse en C. Puede ir Sí, a A y y lo puse quedarse... Ah, donde sí, está mal escrito. Sí, lo puse donde no va. Entonces debe ser así. A C, ¿verdad? Y el cero aquí. De C en C. ¿Qué me sigue? D. Tiene tres. Una sobre sí mismo, una para G y una para C. Y los demás no hay, son cero. Ahora E. De E solo tiene una sobre sí mismo, que vale uno. Y los demás sería cero. Cuando ya el uno está está definido en una flecha, todo lo demás es cero. Ahora veamos F. De F solo puede volver a F o irse a G. Valen un medio. Volver a F o irse a G. Y todo lo demás es cero. Y de G se queda en G. El uno está ahí. Ok, con esta matriz yo debo de construir la otra matriz que se llama P canónica. Y se escribe así. Y lo que se hace es utilizar la clasificación que se ha hecho. Por ejemplo, como hay dos absorbentes, G y E, esos van al principio. Si yo digo que primero va G, entonces voy a poner G aquí. Y después voy a poner E, porque los dos son absorbentes. De ahí siguen de ahí siguen los transitorios, porque ya no hay más, ¿verdad? Pero los transitorios están divididos en dos clases, uno formado por ABCD y otro por F. Voy a poner primero F y después voy a poner ABCD. Este orden que acabo de definir, debo respetarlo para los encabezados de las columnas. Entonces aquí comienzo con G, sigue E, sigue F, sigue A, B, C, D. Voy a mover eso porque ya no me cabe. Creo que es suficiente. Le di varias veces y tiene como un retraso en mostrarlo. Pero ya lo va a soltar.
Bien, entonces voy a quitar ese último porque está como muy cerca. Digamos que estos son G, E, F, ahí sigue A, B, C, D. Y ahora lo único que hago es reubicar los valores. Por ejemplo, de G a G vale 1. Entonces se pone ahí. De ahí sigue E. De E va a E. Entonces también vale 1. Sería ahí. Estos son 0, ¿verdad? Porque ya está el 1 en G. Y aquí como el 1 ya está en F, en E, perdón, entonces todos los demás son ceros. Ahora F. Veo lo de F, tiene para F y para G. Entonces viene para acá un medio y para F un medio. Todo lo demás es 0. ¿Qué más? Lo de A. Para ABCD. No, ABCE. Entonces va para E, ABC. Y lo demás, 0. Hoy sigue B. Va para AB y D. AB y D. B, ¿verdad? Para A, B y D. Y lo demás, 0. Hoy sigue C. Solo va para A y C. Y finalmente, D. D va para C, D y G. Entonces viene por acá y C y D. Y lo demás, 0. Ahí está. Ahora lo que se hace es identificar las submatrices. Digamos que aquí como hay dos que son transitorios, ¿verdad? F y ABC. Entonces lo voy a hacer así, digamos, con este. Pero vamos a ocupar un color así como este. Entonces aquí solo tengo G y E nada más que son recurrentes porque son absorbentes. Entonces son los únicos. Voy a pasar una línea acá. Y otra acá. Y entonces aquí me quedan las matrices. Esta de aquí arriba es como un cuadrante, ¿va? En el cuadrante superior izquierdo me queda lo que se conoce como P1. Esta en el cuadrante del primer cuadrante, digámosle así, o superior derecho, eso vale siempre 0.
abajo del P sub 1 estaría, o lo que sería en el cuadrante inferior izquierdo, sería R. Y Q sería lo del cuadrante inferior derecho. Así se identifican las submatrices. O sea que digamos que si la escribimos, tenemos P sub 1, aquí tenemos R, aquí tenemos 0, y aquí tenemos Q. Siempre va a ser así. Siempre va a quedar Q debajo del 0. Siempre va a quedar R a la par de Q. Y siempre va a ser P sub 1 la submatriz formada por los que son recurrentes. Ahora, digamos, si queremos trabajar esto, hay que trabajarlo en Scilab, pero lo voy a poner por separado. Digamos, ¿quién va a ser Q? Lo voy a escribir acá. Q estaría formado por F, A, B, C, D. Son los nombres de los estados que incluyen a Q, ¿verdad? Y aquí iría también F otra vez a el orden que definí, ¿verdad? Y los valores que tiene ahí, digamos, este es un medio y los demás son ceros. El otro es 0, un cuarto, un cuarto, un cuarto y 0. El de B, 0, un tercio, 0, un tercio. El de C, un medio, 0, un medio, 0, un medio, 0. Y el de D, por último, solo tiene 0, 0, un tercio, un tercio. Cero arriba. Y R sería esta que tenemos aquí al lado. Lo voy a escribir debajo. R tiene F, A, B, C, D. De los encabezados de fila y los encabezados de columna son G y E. Y los valores son los que aparecen ahí, un medio, 0, 0, un cuarto, 0, 0, 0, 0, y un tercio, 0. Entonces con Q se puede construir la matriz M, que es la inversa de I menos Q. En Scilab sería la inversa de I, que sería, se escribe I, del orden de Q. Como Q es de orden 5 por 5, entonces sería 5,5 menos Q.
esto me daría el valor de m. Hay que ver cuánto da, hay que calcularlo. Lo voy a hacer con Scilab. Entonces debo de escribir quién va a ser Q y quién va a ser R. Q va a ser 1/2, 4 ceros. Un medio es 0.5. Y 4 ceros, solo que ahí en vez de coma es punto y coma porque voy a hacer la otra fila. La otra fila sería 0, 1/4 que es 0.25, 3 veces y de ahí 0. 0, 0.25 3 veces y 0 y otra vez punto y coma para la siguiente fila, que sería 0, 1/3, 0 y 1/3. 1/3 0.333333. Si yo pongo punto 3333, punto 33 y punto 3, me va a dar punto 9999, no me va a dar 1. Entonces le voy a poner punto 333 a uno, punto 333 al otro y punto 334 al otro para que la suma me dé 1. Y entonces aquí serían 0, 0.12, con 2 lo voy a dejar, ¿va? Sería 0, 1/3, 1/3, 0 y 1/3 otra vez, pero este sería 0.34, punto y coma, para que la suma de 1, ¿verdad? Ya tengo la tercera fila, hoy voy con la otra que es 0, 0.5, 0, 0.5, 0, 0, 0.5, 0, 0.5, 0, punto y coma. Y la última es 000 y ahí es, bueno, perdón, en Q no es necesario que den 1, pero lo hice de esa forma, ¿verdad? Porque estoy viendo que D, digamos, solo lleva 2 valores de 1/3. Le voy a poner 00 y aquí 0.33 y 0.33. Entonces puedo dejar, en vez de 34, puedo dejar 33. Aunque yo sé que no va a dar 1, ¿verdad? Pero lo voy a dejar así. Si yo le doy enter a esto, me va a salir Q. Ahí está. Y es igual a la que tengo, ¿verdad? 0.5, 4 ceros, 0.25 3 veces, 0, 0.33, 0.33, 0.5, 0.50, 3 ceros y 2.33. Voy a agregar R de una sola vez para que ya nos quede. Entonces es 0.5, 0, primera fila, 0, 1/4, 0, 0.25, punto y coma, segunda fila, 0, 0, punto y coma, tercera fila, 0, 0, punto y coma, cuarta fila, 1/3, 0, o sea, 0.33, 0. Eso sería R. Le voy a poner punto y coma para que no se me despliegue. Pero creo que está bien escrito. Ok, ahora voy a calcular M. M, yo ya lo he calculado antes. Y ahí está. Pero como la identidad que había calculado antes era de orden 4x4 y esta es de orden 5x5, debo de cambiar el orden para que no me dé error. Porque Q es de orden 5x5, entonces la M
debe de hacer el cálculo de la identidad del mismo orden de Q. Como Q es de orden 5 por 5, el I que necesito debe ser 5,5. Me lo muestra. Y ahí está, en realidad son 5 columnas, ¿verdad? 3 arriba y 2 abajo. Por el despliegue es que no se ha visto bien. Ya tendría que volver a emitir el comando para que haga, tal vez ya lo puedo. Lo voy a abrir y voy a repetir el comando para que me lo vuelva a mostrar y ahí se miran las 5 columnas. Lo voy a hacer angosto para escribir ahí M. No puedo hacerlo, digamos, simultáneamente, así es que se me va a apartar. O lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la otra ventana y lo voy a estar copiando, pero van a ser estos valores. 2, 4 ceros, 0. Aquí sería 3 puntos, pongamos 2 decimales, aunque yo he pedido 4, debiera ser consistente. 4 decimales. En todos estos vamos a poner 4 decimales. 3, 16, 24, 1.18 sería este aproximado, ¿verdad? 1.9648, 5812 y así. Lo voy a poner aparte y lo voy a estar copiando para ponerlo acá, para que no me lo borre. Ok, entonces sería M, lo voy a poner acá. Identificando con los valores, ¿verdad? M sería estos mismos valores de Q, porque de ahí sale. ¿Va? Entonces sería F, sería A, sería B, sería C y sería D. Encabezados de fila y encabezados de columna los mismos. Bien, ¿qué valores me salieron? 2 y 0 aquí. Aquí me salió 0, todos estos son ceros. Y aquí me salió 3.1624. Aquí me salió 2.3248. Aquí me salió 3.1624. Y en este último 1.5576. Los de B. Ya está el 0. Ahora 1.18 sería esto. Ya redondeado. El de B. 2.36 sería. Si pusiera, digamos, 4 decimales, tendría que poner 1800. Y aquí debería de poner 3600 para poner 4 decimales, ¿verdad? El otro es 1.18.
y el otro sería 0.5812. Ahora de C, 0, 1.9648, 1.9296. Sí, está mala la señal. 9296. El otro es 3.9648. Y este último, 1.9528. Y esta última columna, 0, de ahí 0.5812. Voy a quitar esa. Este va a ser 1.1624. Este va a ser 0.5812. Y este va a ser 1.7788. Y ahí se cierra. Ok. Ya no sé ni quiénes están aquí. Solo yo. Cóbalo. ¿Qué pasó, Adiel? ¿Te fuiste? Bien, si ya te fuiste, ni modo, ¿verdad? Voy a terminar de explicar este para que quede. Y si ya no hay nadie, pues voy a clausurar la presentación. Con M yo puedo calcular M sub row, que serían las sumas de las filas de M. Y lo voy a hacer aquí abajo. Y aquí voy a tener siempre los mismos estados. Solo que como son sumas ya no voy a tener los mismos estados acá, sino que solo los totales. Y eso se calcula en Scilab, lo hacemos haciendo, voy a retomar, en Scilab se calcula haciendo esto. He puesto MR, digámosle así, sum M2, y eso me da esos valores. 2, 6.8883, 7.7767, 8.8883 y 5.8704. De nuevo me lo voy a quitar de acá para que pueda trabajarlo. Ya tenemos que hacerlo con este. Y entonces pongo los valores 2,
el 6.8883, el 7.7767, el C sería 8.8883. Y este último 5.8704. Ok. Como estos son promedios, digamos que lo que significan son el promedio, vamos a hablar de M. ¿Qué significa, por ejemplo, este 2 que está en la primera columna de la matriz M? El 2 que está en FF significa que es el número promedio de visitas habiendo comenzado el proceso estocástico en el paso F, que visita de nuevo al estado F antes de irse a cualquiera de los recurrentes. En este caso hay dos, ¿verdad? Que son absorbentes. ¿Qué significa el 0 que sigue? Digamos el que está debajo de la A. Significa que el número promedio de visitas que hace desde F a A, habiendo comenzado en el transitorio F y después ir a A, es 0. O sea que no puedo ir de F a A. Y si vemos el gráfico de F a A, no hay forma. No hay cómo llegar de F a A, porque de F solo puede ir a G y no puede ir a A. No hay forma. Entonces, no hay camino. Por eso es que S vale 0. O sea, el número promedio de visitas no va de 0. Tampoco va a B, tampoco va a C y a D. No hay forma de que de F vaya ninguno de los verdes. Por eso es que de F todos son ceros para ir a A, B, C o D. Ahora bien, tampoco se puede ir de A a F. No se puede ir a F desde A, ni desde B, ni desde C, ni desde D. De ningún verde puedo ir a F. Por eso son ceros también. Por eso el número promedio de visitas que se hacen desde A a F es 0, desde B a F es 0. Y el número que está, digamos, en la fila de la A, que está debajo de la A, es el número de visitas que habiendo iniciado en el estado transitorio A, voy otra vez al estado transitorio A antes de irme a los recurrentes, 3.1624. El 1.18 es el número de visitas que hago desde A, habiendo comenzado en el transitorio A, ir al estado transitorio B antes de irse a las clases recurrentes, es 1.18. Y todos los valores representan promedios. Y lo mismo pasa con F, ¿verdad? Pero aquí, digamos que lo que se tiene es la suma, digamos, si yo tengo F, el número promedio de visitas que hago de F a cualquier otro estado transitorio antes de irme a los recurrentes es 2. Y sumé 2 más 0 más 0 me da 2. Desde A, el número promedio de visitas que hago habiendo iniciado con el estado transitorio a cualquier otro transitorio, F, A, B, C o D, es 6.8883. O sea que sumariza, digamos, todas las visitas desde A cualquier transitorio, todas las visitas desde B a cualquier otro transitorio, y así significan estos valores. Ahora, estos son promedios. Los promedios dados solo como promedios no es bueno. Hay que dar la varianza también. Y la varianza en Scilab yo ya la tengo, digamos, calculada. Como he estado haciendo ejercicios en Scilab, ya tengo un nombre, digámosle así, para hacer las varianzas. La primera varianza le he puesto VM y le he puesto así. Escribo VM y le doy flechita hacia arriba de las 4 flechitas que tengo y me reescribe la última vez que ocupé ese comando. Y ahí está. Aquí lo único que tengo que cambiar es el valor de I.
porque ahora la matriz es de orden 5 por 5. Entonces lo cambio y ya con eso ya puedo hacer el cálculo y me da esto. Entonces voy a escribir una matriz de varianzas que le voy a poner VM y va a tener los mismos encabezados de fila y columna porque se refiere a la matriz M. Y voy a poner estos valores. Lo voy a quitar para que solo lo copie, pero después ustedes lo pueden estar revisando para ver que son los mismos. Y en este caso lo voy a escribir acá. Que sería la varianza de los M's. Igual los mismos valores, ¿verdad? Uy, me salió algo pandita. Así la voy a dejar. Los valores son 2 y aquí van ceros. Y ceros también en la primera. Voy a mover esto. Con el mouse en la onda. ¿Qué pasa? Cortar. Aquí lo voy a pegar. Voy a quitar este también. Oh, esto voy a quitar. Voy a poner por acá. Ok, sigamos. Por ahí. Entonces me va quedando así. Y este valor de acá, bueno, estos todos son 0. Este de acá es 6.8383. Este 6.9743. 9743. Este 6.8383. Y este último es 5.8677.
Ahora la siguiente columna, 2.9972. Este sería 3.2095. Este sería 2.9972. Y este 1.8242. Este de acá 9.7547. Este de acá 9.6478. $64, Emma. 6478. Este 11.7547. Y este último 9.7186. Y en esta última columna 1.1487. Uno punto 6218. Este 1.1487. Y este 1.3853. Y ahí cerramos el corchete. Y eso es las varianzas. Y las varianzas de M sub rho le he puesto eh, Vn. Entonces es Vn. Vn igual y la flechita. Y lo único que cambio es el orden del I, porque ahora es 5 por 5. Y le doy Enter y me da. Es una sola columna porque la M sub rho es una sola columna. Y estos son los valores. Entonces le vamos a poner así. O sea, las varianzas de N le puse. Siempre van las mismas letras aquí, porque van totalizados por fila. Y los valores son los que acabamos de obtener. Que son 2. Este que es 49.3332. 48.
4280. Este es 51.3332. Y este es 45.7649. Entonces solo me falta calcular la matriz F. Digamos que ahí termina eso, pero me falta calcular F, que es el producto de M por R. Y M es estos valores, ¿verdad? F, A, B, C y D. Pero R tiene encabezados que son los que son los. Entonces sería G y E. Iría G y aquí iría E. O así. Y hay que hacer el cálculo. Entonces solo hago F igual. Y ahí está, ya tengo M por R, ya sé quién es M, ya sé quién es R. Y me da esto. 1, 0 y esos valores. Las sumas deben dar 1 en fila. Porque es como, digamos, una probabilidad de transición. Entonces este es 1 acá, 0. El otro es 0.1918. Y aquí es 0.7906 supuestamente, pero tengo que hacer que me dé el 1. O sea, si yo sumo 0.1918 con el 0.7906, no me suma 1. 8 y 6 es 14. Aquí se me hace 2. Aquí son 18. Aquí 2 y 7, 9. Entonces, por las aproximaciones no me está dando. Debería de hacer otro tipo de aproximación. Quiero ver si le pongo más valores a la expresión decimal, porque los valores son estos: 0.1917,929. Y este es 0.7905. 953. Digamos que no me está dando, pero esto es como tener 0.2 y este es como tener 0.8 por las aproximaciones. Aquí sí me daría el 1, pero aquí no me está dando. 9 y 3, 12. 2 y 1, 3 y 5, 8. 9 y 9, 18. 7 y 5, 12 y 1, 13. 2, 9 y 9, 18. 7, 8, 9, no me va a dar. 0, me da 0.90 y algo. Entonces, no me da el 1. Mejor poner así, ¿verdad? 0.2 y 0.8 para que me dé el 1 más fácil.
Y en el otro, 0.4 y 0.6. En el C, 0.2 y 0.8. Y en el último, 0.6 y 0.4. Vale, hasta ahí serían todos los cálculos. Ya resumiendo un poquito, ¿verdad? Todo esto resumido para que no cueste. Y ahora explicar qué es lo que significa. Como no viene de un ejercicio que hemos hecho así leído, entonces todo es inventado, digamos, de lo que yo pueda decir. Pero los valores me dicen mucho. Vamos a repasarlo. Quizá comenzamos aquí. Voy a borrar este rayoncito. Vale, comencemos aquí. Con el chivolograma. En el chivolograma, yo identifico los estados que se comunican. Le he puesto colorcito porque he visto, digamos, que tienen flechas de ida y vuelta, uno fáciles, ¿verdad? A y B y C. Pero el D es un poquito más complicado, pero sin embargo puedo ver que hay flecha de llegada a D y salida de D hacia C, y por lo tanto los puedo colorear del mismo color porque puedo llegar hasta D, y de D puedo llegar a cualquiera de los otros porque hay flechas. Entonces se comunican. E es diferente porque a él se llega y de ahí no se sale, lo mismo que G. Y G y E son diferentes porque son diferentes cada uno del otro. Y así como los verdes A, B, C, D, sucede con el F, porque solo hay salida de D hacia G y de F hacia G y ya no hay retorno hacia F. Entonces ellos se convierten en estados ellos solitos, F y los otros cuatro ellos solitos. F es transitorio al igual que A, B, C, D, y los estados G y E son absorbentes. E a él solo se llega y ya no se sale. E a él solo se llega y ya no se sale. Los estados absorbentes solo pueden ser formados por un solo elemento. Si tuviera dos, digamos, ya no serían absorbentes, serían recurrentes. Bien, con eso se construye la matriz P. La matriz P lo único que hice fue organizar A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G y poner las flechas donde tengo valor. Y entonces solo tengo de A a de A a B, de A a C, de A a E, y todos son un cuarto, porque solo son 4. De B solo tengo a 3, a B y a D. De C solo puedo ir a y solo puedo ir a C. De D solo puedo ir a C, a D y a G, y así los demás. Entonces después hago la canónica con la matriz P. Lo que hago es, utilizando la clasificación que ya tenía, pongo los absorbentes primero. Los puse G y E. Pude haber puesto E primero y después G, pero también debí haber puesto en las cabezas de columna E y después G. Como puse G primero, G es primero arriba. De ahí E es después ahí al lado. Y después van todos los transitorios como por clase, ¿verdad? No pongo la F en medio porque no sería parte. La F es el solito. Y A, B, C, D van ellos 4 juntos siempre. Entonces, F el solito y A, B, C, D. La F pudo haber ido al final, después de la D, pero también aquí, ¿verdad? Al final, después de la D. Y poner los transitorios A, B, C, D y de ahí F. Pero lo puse así para que veamos que se puede y que lo que hay que hacer es conservar el orden. Entonces aquí se identifican las matrices.
siempre va a ser este esquema. P sub 1, donde están los recurrentes. Abajo de los recurrentes siempre va a ser R. A la derecha del P sub 1 siempre son ceros. Y después de abajo de los ceros siempre va Q. Entonces Q es esto que está aquí en el, si lo vemos en los cuadrantes, sería en el cuadrante inferior derecho. Entonces, construyó Q. Está aquí. La saqué de ahí, son los mismos valores. Y ahí está R a la par, entonces la construyo. Luego me voy a Scilab para calcular M. Y M va a ser la inversa de la identidad menos Q. La identidad del mismo orden de Q. Como Q es de orden 5 por 5, entonces la identidad es 5,5. Y me da estos valores de acá. Estos ya son promedios de visitas de un transitorio a otro transitorio antes de irse a los recurrentes. Ya vemos por qué algunos son cero, ¿verdad? Porque no se puede. Y después se suman las filas. Al sumar las filas se obtienen la M sub rho y dan estos valores. ¿Y esto qué significa? Promedio de visitas desde F a cualquier transitorio antes de irse a los recurrentes. Promedio de visitas desde A cualquier transitorio antes de irse a los recurrentes y así los demás. Pero son promedios, M y M sub rho son promedios, entonces debo calcular las varianzas. Y al calcular las varianzas encuentro en VM, que es la varianza de los valores de M, ¿qué son estos valores? Y observemos los datos. 2 ceros, o sea, en ceros no hay varianza, ¿verdad? O sea que son buenos los promedios, pero los promedios aquí son ceros también, entonces promedio y varianza cero como que no ayuda mucho, ¿verdad? En términos de cálculo, pero los demás valores tienen 6, 2, 9, 1, 6, 3, 9, 1, 6, 2, 11, el 11, el 9, estos de la cuarta columna no son muy buenos valores promedios, los de la columna del C. Aquí arriba se me olvidó poner los encabezados, pero serían los mismos, F, A, B, C, D. Entonces veo que son los valores que me dan mayor varianza. Y los de la segunda columna también, pero quizás mayor lo de la cuarta columna. Entonces, y los demás son valores de 1 y de 2 que no son muy grandes, ¿verdad? Entonces, comparado con los otros. Y en las varianzas de n, que le he llamado a eso, al m sub rho, le llamé las varianzas de n, porque n se llama la variable que cuenta estos valores. Entonces, veo que son 2, 49, 40, son bien grandes los valores de varianza. Quiere decir que estos promedios no son muy buenos. Y al calcular F, F me dice la matriz de probabilidades de transición de un estado transitorio cualquiera, F, A, B, C, D, a cualquiera de los estados recurrentes. Entonces, de F, con seguridad va a terminar en G, nunca va a ir a E, porque es cero. Entonces, de F va a G con seguridad, y eso es lógico, porque de F solo puede ir a G, no puede ir a E. No hay forma de que de F vaya a E, por eso es cero. Y además, la otra probabilidad de que de A vaya a G es 0.2 y que de A vaya a E es 0.8. De A puede ir a E o puede ir a G. Hay forma, ¿verdad?, de llegar a G desde A. Y estos son los valores de probabilidad. Y de B puede llegar a G o a E con estos valores de probabilidad. Estas son probabilidades de transición. Lo que se leería así: ¿cuál es la probabilidad que, habiendo estado inicialmente en el estado transitorio A, termine en el estado recurrente G o absorbente G? Punto 2. ¿Cuál es la probabilidad que, habiendo estado inicialmente en el estado transitorio A, termine en el estado recurrente o absorbente E? Es punto 8. Y así los demás valores. Así es lo que se hace en todos estos cálculos. No sé si tenés alguna pregunta o lo dejamos hasta aquí, o querés hacer algún otro ejercicio. Perdón.
No estamos claros, le digo. Ah, ok. Vaya, entonces voy a subir este video para que te quede y lo que sigue es practicar, hacer ejercicio, ¿verdad? Aquí solo fue cálculo, nada más cálculo. Vamos a seguir entonces en otra ocasión. Bien, si no tenés nada más, entonces lo paramos aquí. Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de grabar y hasta aquí entonces.